Hola, soy Rudber y estoy desarrollando el proyecto Puzzle. Y hoy vengo a hablar de cómo he hecho un sistema para que haga de simulador de fluidos. ¿Y por qué quería hacer un simulador de fluidos o algo parecido? Pues buena pregunta. Pensé, si yo quiero hacer un río, o hacer un lago, o hacer un puzzle en el que participe agua, o hacer esta maldita fuente, todos tienen una cosa en común, y es que tienen agua. Así que pensé que podría intentar hacer un sistema que fuese polivalente. Con polivalente me refiero a que me sirva para hacer cualquier cosa. Que si yo, por ejemplo, quiero hacer un río, un lago, una piscina, un pozo, un mar en tormenta, puedo utilizar el mismo sistema para hacerlo todo sin tener que hacerle cambios. Con eso en mente me puse a pensar qué iba a hacer y cómo, ya que iba a ser complejo, y era mejor tener bien pensado qué es lo que quería hacer antes de meterme a programarlo y que no salga bien. De entrada, iba a tener que generar un modelo 3D para que dé forma al río mientras se ejecuta el juego, porque si yo antes tengo que generar todos los modelos 3D para el agua, esta pierde carácter de polivalente, ya que cada una es distinta. Y además de generar el modelo en tiempo de ejecución, iba a tener que modificarlo según va avanzando el tiempo, para así poder crear ondas en el agua o cosas del estilo. Por lo tanto, no iba a ser algo que fuese a ser fácil. Lo primero que me planteé fue ver cómo podía hacer para generar fácilmente la forma del río, y el plan fue el siguiente. Imaginemos que yo quiero que el río tenga forma de C, entonces genero unos nodos y entre esos nodos genero unos segmentos y entonces ya tendría la forma del río. Y después de eso, y realizando bastantes cálculos matemáticos, genero unos segmentos que sean paralelos a los segmentos centrales, así, a una distancia x de los segmentos centrales, y entonces esos definen el ancho del río. Claro, pero esa era la teoría. Ya a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambia bastante y las cosas no salen como uno quiere. Y lo primero que me salió fue esto. Que ya ni me acuerdo de por qué, pero la cosa es que esos puntos azules deberían de estar paralelos a la zona central del río y evidentemente eso no era así. Y antes de perder más tiempo a lo tonto, decidí que podría ser una buena idea, en vez de hacer los dos lados a la vez, hacer solo un lado. Y cuando ese lado funcionase, ya lo replicaba al otro lado. Y así pierdo la mitad del tiempo probando cosas. El siguiente intento mejoró bastante. Ya al menos estaban repartidos por el río. Pero tenía un problemita y es que soy tonto perdido. Sí, habéis oído bien, porque yo resulta que para suavizar las esquinas del río había pensado en hacer lo siguiente. Yo tengo estos dos segmentos. Y para calcular esta curva de aquí, lo que hago es calcular la normal a estos dos segmentos, que son estas dos rectas, que son la recta que forma 90 grados con el segmento, ¿vale? Y a raíz de eso calculo estos dos puntos. Y este punto se podría decir que es el punto medio entre estos otros dos. Pues resulta que la normal se calcula tan fácil como coger un vector y coger dos de sus coordenadas, cambiarlas de posición y una de ellas cambiarlas de signo. Pero yo, como soy especial, se me olvidó de la parte de cambiarla de signo. E incluso hice un dibujito, que también estaba mal porque se me olvidó el signo. Porque fijaos, voy a hacer zoom, ¿vale? Esa línea blanca debería ser la normal al segmento central, y yo creo que se ve perfectamente que apunta a donde le da la gana. Pero una vez me enteré de eso, ya todo mejoró mucho, ya casi estaba. Solo había un problemita, y es que resulta que esos puntos que dije anteriormente que tenían que estar en el medio, pues no es que estuviesen precisamente en el medio, la verdad. Y es que estaba calculando la bisectriz de dos segmentos centrales, que la bisectriz es la recta que está entre otras dos rectas, ¿vale? Pues yo a la hora de calcular la bisectriz me salía esta, que es la que pinto en rojo, y yo quería la azul. Pero eso fue relativamente fácil de solucionar, así que bien. Así que con eso solucionado quedó este tremendo perímetro para el río. Ahora tocaba la segunda parte, que era hacer una malla para el río, que una malla es un conjunto de vértices y triángulos que dan forma a un modelo 3D, en este caso el río. Para ello me basé en un código que hace mallas rectangulares, pero claro, entre lo que yo necesito y una malla rectangular hay una diferencia abismal, porque mi río es de todo menos rectangular, así que ideé el siguiente plan. Yo teniendo el perímetro hecho, lo que hago es calcular la longitud media de estos dos segmentos. Y juntando eso con que está, por ejemplo, puesto que haya un vértice cada metro, lo que hace es calcular cuánta distancia tiene que haber entre los vértices de este lado y cuánta distancia entre los de este otro para que haya la misma cantidad de vértices en ambos lados. Porque, como este lado es más largo que este otro, si yo hago que ambos lados avancen a la misma velocidad, o se quedaría largo en el caso de seguir este criterio, o se quedaría corto en el caso de seguir el criterio del otro. Entonces lo que hago es que avancen a distintas velocidades para ir generando líneas así, inclinadas,
para que cuando llegue aquí al final esté ahí la línea. Pues con la teoría lista pasé a la práctica y como de costumbre salió mal. En vez de generar puntos por el río, lo que generó fue esto. Pues resulta que no se estaba aplicando bien la cantidad de puntos por metro, pero después de solucionar ese problema y otros cuantos más que había, ya empezó a parecerse bastante más a lo que tenía que ser. Pero como estoy empanado, hice mal el bucle que genera los puntos. Así está mucho mejor, la verdad. Ya solo quedaba generar los triángulos y darle una altura aleatoria a los puntos para que no generasen un plano, y entonces el resultado que dio fue este. Por lo tanto, el proceso de hacer un río consistiría en esto. Lo que verdaderamente me permite hacerlo de una forma bastante rápida y versátil. Y ahora faltaría añadirle algunas otras cosas, pero eso lo dejaré para otro vídeo en el que enseñaré, por ejemplo, cómo voy a hacer un sistema para que el río tenga corriente o ondulaciones para el propio río, ya que ahora mismo está quieto. Y por cierto, me gustaría que pusieseis aquí abajo en los comentarios qué os parece que haga los vídeos así, un poco más largos, pero explicando más en detalle cómo funcionan las cosas, para tenerlo en cuenta para futuros vídeos. Pero bueno, yo me voy a despedir por aquí que ya he hablado mucho. Si te ha gustado el vídeo o la que he liado para hacer el río, dale like y suscríbete para no perderte cómo acaba este río. ¡Adiós!